Gracias, Sabrina, por la presentación. Disculpen la demora, pero bueno, más allá de la inteligencia artificial que nos inunda, los problemas de conectividad siguen estando presentes y nos afecta a todos. Les doy la bienvenida a este primer encuentro sincrónico del curso de Inteligencia Artificial y en Ciencias de la Salud. Y cerrando este primer módulo, me presento oficialmente, soy el licenciado Osman Diego Luis Galindo, licenciado en Enfermería, soy el director actual operativo del Centro de Simulación Clínica de ATSA Buenos Aires, y este centro de simulación, para que los que no lo conocen, pertenece a un sindicato de salud. Actualmente no pertenecemos ni a una universidad ni a una clínica, hospital o sanatorio. Y cuando uno verifica experiencia fuera del país, nosotros hemos participado en 3 congresos internacionales de simulación clínica y he tenido la posibilidad de estar en contacto con otros gestores, con otros directores de centros de simulación o espacios de simulación, y no hemos encontrado un centro de simulación con las características que tiene el CSICA. Esto no está ni mejor ni peor, simplemente es para entender un poco las características de este espacio que lo hacen atractivo y que tenemos algunas cuestiones muy distintas de otros espacios de simulación y no lidiamos con las problemáticas habituales que tienen otros espacios de simulación. Pero bueno, específicamente con respecto al curso, ya les doy la bienvenida. Tenemos 515 personas inscritas al curso. En este sincrónico hay 28, entiendo yo que se van a ir sumando. Igualmente va a quedar grabada la clase. Y primero agradecerles por la paciencia, porque más allá de la inteligencia artificial, la conectividad es un capítulo aparte y realmente estuvo complicada la conectividad. Pero bueno, nada, más allá de la tecnología, la conectividad es fatal. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Como habrán visto, este curso de inteligencia artificial tiene, como bien dijo Sabrina, 3 módulos, y la esencia y el espíritu de este curso apunta a que podamos meternos de lleno en esta problemática, para algunos un desafío, pero más que nada una aventura para todos nosotros como seres humanos, como especie, porque he compartido material por el campo virtual, he compartido algunas lecturas, algunas bibliografías, y si hay algo que está quedando claro respecto de esto que estamos viendo en primera fila, si estuviéramos en el cine, en la primera fila del cine, nos falta el pochoclo nada más. Estamos viendo todo en primera fila y realmente es espeluznante para algunos, genera mucha ansiedad, mucha angustia, ¿por qué no decirlo? También mucho temor. Algunos temores son muy bien fundados, algunos temores realmente es solamente parte de la fantasía, y la idea de este curso es echar un poco de luz frente a tanta incertidumbre, frente a tantas cuestiones que tenemos que empezar a aclarar respecto a la inteligencia artificial. He notado también que hay mucho personal de salud que está trabajando en diagnóstico de imágenes. Esto no es casual, porque de hecho la inteligencia artificial, uno de los grandes aportes que ha dado hasta ahora, y lo sigue dando, tiene que ver justamente con el procesamiento de datos, el procesamiento de imágenes y la interpretación de un montón de datos que vamos a ver cómo están impactando específicamente en el ámbito de la salud. Porque cuando pensamos en la aplicación de esta herramienta poderosa, que cada día suma más herramientas y más versatilidad, uno de los que se llevan la palma son las profesiones que manejan imágenes. Ahora vamos a meternos también cuáles son las consecuencias, el alcance que tiene todo esto, pero la idea de este curso, la esencia, es un acercamiento. Todo lo que vamos a ver el día de hoy, el mes que viene, quizás antes de fin de año, va a quedar obsoleto. Sépanlo, esto está pasando día a día. Hoy a la mañana me llegó una noticia de que salió en China una inteligencia artificial que le pasa el trapo a su competidora ChatGPT, su nueva versión, y esto está pasando día tras día, semana tras semana. No hay una sola publicación semana a semana que no hable sobre inteligencia artificial. No hay un campo de la industria, de la tecnología, de la cibernética que esté ajena y prescinda de la inteligencia artificial. Por eso esto que nos está transformando tanto
con tanto vértigo, está transformando todos los aspectos de nuestra vida diaria, no solamente a nivel personal, sino también privado, sino también a nivel profesional. Necesitamos empezar a incorporar. Como bien dice Blanca, si éramos analfabetos digitales, eh, y eso tiene que ver ya con esto de manejo de las redes, el manejo de este tipo de tecnología, acá no sé qué nos van a poner si nosotros no manejamos la inteligencia artificial. Directamente nos caemos del mundo, conocido como lo estamos percibiendo en el día de hoy. Y otra cosa también interesante que nos pone la inteligencia artificial es que son pocas las posibilidades que tenemos de eludir el manejarlo, el conocerlo y el amigarnos. ¿Por qué? Porque esto es una revolución. Van a haber varios científicos, varios desarrolladores, varios CEOs de industrias muy conocidas y muy potentes que están planteando que no podemos prescindir de esta herramienta en el día a día. Entonces, cuanto más nos resistamos, cuanto más resistencia opongamos, cuanto más dilación debemos al incorporar esta herramienta a nuestro quehacer diario, y vamos a estar quizás más alejados de lo que está pasando día a día en el mundo que va. Por eso la idea de este curso es acercarnos a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y no está pensado el curso para que alguien lo desapruebe. ¿Sí? Sí, obviamente tenemos que marcar algunas pautas, tenemos que marcar algunos hitos, ¿no? Que nosotros sabemos que lo hemos marcado como módulo 1, módulo 2, módulo 3, pero simplemente para que uno pueda alcanzar un ritmo de ir incorporando la bibliografía, toda la información, y no alienarse en el trayecto. Necesitamos tener una hoja de ruta, y eso es lo que proponemos en el programa. La inteligencia artificial tiene un montón ya varios años en su desarrollo. El problema está en que nosotros quizás desde la percepción lo identificamos recientemente, pero ya se viene hablando de inteligencia artificial incluso hasta antes de la década del 60. Ya hay antecedentes, no vamos a meternos un poquito con esto. Ya había un desarrollo de conceptos, ya la ciencia ficción venía anticipando algo de lo que está pasando al día de hoy. Y es más, la realidad en muchos aspectos está superando la ficción. Después, bueno, no, hay todo un abanico que uno puede teorizar y puede debatir, es una discusión muy entretenida, que tiene que ver con los universos distópicos, las realidades distópicas, pero cuando uno empieza a ver los últimos adelantos y desarrollo que está teniendo la inteligencia artificial y los productos de inteligencia artificial, la ciencia ficción está quedando. Por eso, cuando uno empieza a escuchar los creadores, los padres de la inteligencia artificial, que son tres desarrolladores muy conocidos, muy importantes en el mundo de la inteligencia artificial, que dos de esos tres estén advirtiendo la, la que teníamos que tener responsabilidad y tenemos que estar preparados para poder manejar esta herramienta. Evidentemente, si ellos son los que han participado en el desarrollo y la creación de la inteligencia artificial, están alertando de ciertos riesgos y de ciertos peligros, que nos queda para nosotros. Entonces, una cosa es el desarrollo que nosotros vemos socialmente, que está llegando a las redes, que está divulgando, que está conociendo, y otra cosa es lo que está sucediendo puertas adentro de la industria, que está pasando puertas adentro de las empresas que están trabajando con inteligencia artificial, la están entrenando y están monitoreando su evolución y desarrollo. Cuando uno escucha noticias de que una inteligencia artificial ha pedido entrevistarse con un abogado porque quiere conocer cuáles son los alcances de su... Sí,
hables derechos, uno dice, una inteligencia artificial está reclamando sus derechos. Estoy anticipando parte de esta discusión. ¿Por qué? Porque esto está atravesando literalmente los aspectos éticos. Cuando en el último foro para disparar algunas lecturas y para disparar algunas reflexiones, traía un poco la voz de este CEO de Microsoft, donde él hace una analogía, lo utiliza como una metáfora, esto de la inteligencia artificial como una especie digital. Eh, yo los invito a que vean la charla TED completa, donde está extraído. Ahora lo vamos a compartir un extracto nada más. Eh, lo que queda claro es que él en dos momentos, la charla TED dura más o menos 22 minutos, pero cuando uno escucha la charla completa, él en dos momentos puntuales de esa conferencia o de esa charla TED hace mención a la inteligencia artificial como una especie digital. Entonces, cuando uno lo escucha y él lo marca específicamente, no tomen esta aseveración al pie de la letra. O sea, por un lado, él suelta, digo suelta ¿por qué? Porque, a ver, estas personas que se manejan a esos niveles eh, saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente el impacto de los conceptos que están vertiendo. Entonces, a mí, me hago cargo, lo digo a título personal y completamente subjetivo, para mí no es inocente que él haya elegido este concepto para soltarlo en una charla TED sabiendo la repercusión que iba a tener. Entonces, estas personas que están trayendo este concepto de una quizás especie digital y automáticamente lo dice, no lo tomen al pie de la letra, pero cuando uno escucha el desarrollo posterior y su argumentación, está diciendo otra cosa, porque taxativamente dice, no lo tomen al pie de la letra, y inmediatamente, a posteriori, él hace el paralelismo entre las características de una especie y describe la inteligencia artificial. Es más, cuando termina su exposición, uno de las personas que estaba con él en esa charla TED y hacia el cierre de esa charla, él sí lo hace propio el concepto y él lo, 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 no lo cuestiona, sino que te plantea directamente de la inteligencia artificial el concepto de especie digital y él no reafirma lo que sí dijo previamente de que no se lo toma aquí de la letra, sino que lo toma y sigue discursando, dando la derecha de el concepto de especie digital. Para no ser tan confuso y ser específicamente claro lo que quiero plantear, si ustedes me preguntan qué me quedó respecto a este punto del desarrollador de Microsoft con este concepto de especie digital, es como si yo de repente la veo a Vero González ahí en pantalla. Imagínate, Vero, que vos me decís, mira, es un animal que camina por los techos, tiene cuatro patas, bigote, dice miau. ¿Qué es? Y yo te digo, un gato. Y vos, Vero, me decís, yo no dije que es un gato, lo estás diciendo vos. Bueno, eso mismo es lo que yo creo que aparece como emergente de esa charla. Él dice específicamente, yo no lo estoy diciendo, no le pongan este rótulo, y en paralelo sí describe la inteligencia artificial y encuadrando estas características que tranquilamente pueden encuadrar dentro de una especie digital. Pero bueno, también entiendo de que hacer esta afirmación, primero, como dije, no es inocente, y segundo, tiene implicancias y hay que ver cuáles son esas implicancias de las cuales él quiere quedar pegado. Pero bueno, dicho esto, estoy planteando que hay mucha información, hay mucha gente que está trabajando con la inteligencia artificial, hay muchos podcasts, hay muchos científicos, hay muchos desarrolladores que están trabajando con inteligencia artificial, están probando sus productos, están probando sus productos, están siguiendo la evolución de los productos de inteligencia artificial y lo que están haciendo en vivo y en directo la prueba y el impacto que está teniendo en la vida diaria. Porque una cosa es lo que está trabajando puertas adentro de las empresas y nosotros estamos viendo solamente lo que nos permiten ver, que no es todo. Por eso cuando se empiezan a filtrar determinados episodios que tienen que ver con qué está pasando con la inteligencia artificial, qué es lo que estamos viendo realmente,
frente a qué estamos. Ahí es donde empiezan a aparecer algunos cuestionamientos, algunas dudas, y sobre todo es inevitable sentir o percibir cierta vulnerabilidad. Por eso, uno de los disparadores que utilicé en el foro tenía que ver con los derechos de autoría, el copyright, ¿sí? Y porque es un tópico bastante claro, o sea, uno es algo cercano, cuando uno dice, bueno, yo tengo claro el concepto de copyright, esto de no apropiarme de los derechos de la obra de otra persona. Yo no puedo decir algo que en realidad lo dijo otra persona atribuyéndomelo a mí. O sea, esto tiene que ver con los derechos de autor, que históricamente en todos los países hay legislaciones locales que describen y marcan el alcance de este concepto de autoría y derechos de propiedad. Ahora, es muy interesante esta discusión frente a la inteligencia artificial cuando uno traía, en el foro, que la inteligencia artificial entonces está abriendo un capítulo que debe revisarse sobre el concepto de qué es ser autor de una obra, que si lo que produce la inteligencia artificial realmente es una obra como nosotros la concebimos legalmente, ¿sí? Y hablando específicamente en términos legales, y si realmente la inteligencia artificial es autora, ¿quién tiene los derechos de autoría? Porque va a poder ejercer y capitalizar y la rentabilidad de esa obra. Entonces, lo que queda claro y un poco era la intención de ese reel en el foro, era entender que esto evoluciona tan rápido, que las legislaciones locales de cada país no están alcanzando a eh, estar al día frente a estos avances. Entonces, sin ir más lejos, esta semana, en realidad la semana pasada, ¿no? Creo que fue el sábado o el viernes, salió una noticia donde una inteligencia artificial por motivación propia cambió su propio código encriptado para poder vulnerar los controles del ser humano. Entonces, la pregunta es, si la inteligencia artificial, por propia motivación, ha cambiado su código de encriptación para evitar que el ser humano la condicione y la controle, ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el fin de que haya cambiado el código de encriptación que le habían puesto a los seres humanos? O sea, hay datos, hay episodios que están marcando frente a qué estamos y qué es lo que se está pretendiendo con determinadas acciones. Entonces, cuando uno entiende que esta inteligencia artificial tiene un comportamiento en algunos aspectos autónomo, uno dice, bueno, si es autónomo en estas acciones, ¿en qué otras acciones está teniendo autonomía? Y si tiene autonomía, entonces, como aparece en muchos podcasts, en muchas entrevistas, en muchas publicaciones, que solamente dicen que la inteligencia artificial es una herramienta, entonces, ¿es solamente una herramienta o es algo más? Porque una herramienta, uno dice, bueno, está bien, hay que ver el tipo de herramienta y cómo se puede programar, quién es el programador detrás de la inteligencia artificial. Por eso también les puse en uno de los materiales un video que tenía que ver con la ética, que en realidad ese video muy cortito lo que plantea es la ética de los programadores detrás de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver todo esto porque quizás hay personas que por cuestiones de tiempo no han visto algunos videos que están subidos a la plataforma y me parece bueno que lo podamos compartir, son cosas muy cortitas, pero porque no quiero que la gente se quede sin seguir la línea de lo que yo estoy argumentando, ¿sí? Entonces voy a empezar a compartir ahora y si alguien tiene alguna apreciación de esto, así avanzamos de lleno con el encuentro de hoy y lo pueden compartir. Supuestamente hay protocolos de no dañar al ser humano y demás. Bueno, esto de protocolos de no dañar al ser humano y demás, la respuesta es ni. ¿Por qué? Porque ya hay gente que ha muerto por inteligencia artificial. Cuando uno mira el caso de esta chica en Estados Unidos que le hacían bullying
estaba en la preparatoria y los compañeritos le sacaron una foto de cuerpo entero, lo metieron en un programa de inteligencia artificial que le quita la ropa a la persona de la fotografía, dejándola desnuda. Y estos chicos lo que hicieron fue procesar con ese software de inteligencia artificial la foto de esta chica, de la compañera, la entraron desnuda en esa foto y la viralizaron en la escuela. La chica entró en un estado de depresión que no pudo más y se terminó suicidando. Entonces, mi pregunta es, seamos empáticos con los padres de esta chica. ¿A quién le van a reclamar? ¿A la escuela? ¿A la secundaria? ¿A la empresa del software? ¿La empresa del software se lo va a deslindar y va a apuntarle al desarrollador del programa? ¿A quién vamos a responsabilizar? O sea, esto ya está pasando. Hay otro ejemplo también de gente que ha muerto por inteligencia artificial que tiene que ver con personas que han utilizado ChatGPT, por ejemplo, para hacer consultas que tienen que ver con su salud. La inteligencia artificial les ha devuelto algún tipo de respuesta. La persona siguió al pie de la letra la respuesta de ChatGPT, han consumido la sugerencia y las personas, fruto de esos efectos, han fallecido. Los familiares, ¿a quién le van a reclamar? ¿A OpenAI, como propiedad de ChatGPT? ¿Y dónde está la legislación que asigna las responsabilidades sobre la utilización de estos productos? O sea, estamos frente a un vacío legal, estamos frente a un montón de situaciones que están generando donde los marcos legales de los países no están pudiendo acompañar la velocidad del desarrollo de todo esto, ¿sí? Cuando uno lo analiza, dice todo lo que desconocemos aún, sí, por supuesto, además de la ética y la responsabilidad. Bueno, ahí también en el foro vi una intervención que planteaba esto de la responsabilidad y la ética. A ver, seamos claros en este punto. A mí, más allá de las cuestiones que van más allá de la cuestión religiosa, me pareció interesante como análisis solamente, ¿sí?, que el Papa Francisco había dicho sobre la inteligencia artificial una frase que a mí me hizo ruido. Me quedé pensando, digo, ¿por qué está diciendo esto? Él lo dijo concretamente: el ser humano no puede delegar en la inteligencia artificial decisiones que tiene que tomar un ser humano. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos como seres humanos lo hacemos desde nuestro pensar, sentir, desde nuestra ética y psicología como propia de seres humanos, que es distinta de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando a comprender cuál es la lógica que utiliza la inteligencia artificial, cuál es su ética, si es que la tiene. Entonces, en esta frase él planteaba no dejar a la inteligencia artificial la toma de decisiones que son exclusivamente atribuibles a un ser humano. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, el contrapeso en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a ojos vista hay personas que han muerto por decisiones de seres humanos, el error humano. Entonces, insisto, va a haber discursos y argumentos para todos los gustos, para los detractores de la inteligencia artificial y argumentos para los que están a favor de la inteligencia artificial. El punto no es esta de discusión, el punto es qué hacemos frente a estas situaciones que implican riesgo de vida. Entonces, cuando nosotros vemos que hace más de 10 años hay robots que están operando a distancia, por ejemplo, el robot Da Vinci, que tiene un montón de años, es un robot que opera a distancia como si fuera una laparoscopía. Entonces, el robot está en un país y el cirujano está en otro país, se conecta, se enlaza a la plataforma y va manejando manos a distancia y opera un paciente en otro país. Ya hace años que está pasando. Ahora, si obviamente han habido errores al principio, pero en la historia de la medicina, históricamente han habido errores que han llevado la vida de los pacientes. Sin embargo, cuando uno piensa en ventilación mecánica, ¿ustedes se creen que los pacientes que en la historia de la ventilación mecánica no han muerto quemados la vía aérea porque no había un termostato que controle la temperatura a la cual está ingresando el aire al cuerpo de la persona? Fruto de los pacientes que se han muerto quemados, han aparecido los controles y los termostatos que controlan la temperatura del aire que está ingresando. Después de que un montón de ventiladores mecánicos han matado gente porque
el paciente dejó de ventilar y nadie se enteró y no había ninguna alarma, y los pacientes sin poder respirar, conectados a ventilación mecánica en modo control, morían por la apnea provocada, ahí recién aparecieron los controles de apnea de 20 segundos. Entonces, independientemente del ventilador mecánico en el modo en que se encuentre, a los 20 segundos si inicia un ciclo inspiratorio, el aparato automáticamente le va a disparar un ciclo. Eso es la ventilación de rescate o de seguridad. Son controles que se han instalado a medida que van apareciendo estos casos que deben ser resueltos. Bueno, ya está pasando esto con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los controles? Parte de esos controles tiene que ver con la legalidad, con los aspectos legales. ¿Cuál es el marco legal? Entonces, cuando uno ve que cuesta muchísimo que saquen leyes, que saquen regulaciones, esto que va avanzando tan rápido está generando, o sea, estas lagunas, estos países más ilegales, ¿sí? El tema de quién va a decidir hasta cuándo va a continuar la vida del paciente, por ejemplo, la eutanasia. Bueno, cuando aparecen estos conceptos, yo invito a que se amplíe la bibliografía, se amplíe la consulta. ¿Por qué? Porque hay algunas falsas discusiones que ya están saldadas. Después está el uno tomarlo. Porque sin ir más lejos al punto de la eutanasia, un ejemplo muy claro, el tiempo de reanimación. ¿Cuánto tiempo reanimamos un paciente hasta decir finalizamos la reanimación? Hay protocolos de desconexión, ¿no? Se llaman protocolos TOR, Terminator Resuscitation. O sea, hay protocolos de terminación de la reanimación. Pero estamos en el año 2024 y no se están usando. Yo ve médicos o personal de salud que siguen reanimando pacientes por 40 minutos, por 50 minutos, por media hora, y estando en los protocolos hace mucho tiempo. Por eso, ojo al ojo, ¿sí? Bien, cuando dice sobre todo el humanismo, y no solamente el humanismo, sino el transhumanismo. ¿Por qué? Porque eso es otro capítulo que se viene para más adelante. Porque todo el desarrollo tecnológico que va más allá de la inteligencia artificial, tiene que ver también con la robótica y la cibernética, también está empujando otros conceptos que tienen que ver con mejorar el cuerpo del ser humano con la incorporación de tecnología como parte de ese cuerpo. Pero bueno, esto nos va a llevar a otra discusión que no es la del día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, así, habiendo hecho todo este recorrido, voy a empezar a compartir parte de estos materiales. Vamos con el primer video para compartir. Tiene que ver con... Estos son videos que están ahí subidos a la plataforma, pero hago una pasada rápida para los que no lo han podido ver, que habla sobre la historia de la inteligencia artificial. Sinceramente, me complace mucho y me llena de orgullo poder presentar colegas con tan importante trayectoria. El desempeño laboral del colega tiene 30 años de experiencia en emergencia y cuidados críticos del adulto en el sector público y privado. Residente en emergentología y cuidados críticos del adulto en Cava. Hace 17 años que se desempeña en docencia en el pregrado, el grado y posgrado en nuestra carrera de enfermería, en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad y Salud, la Universidad UNPAS, en la temática del cuidado crítico del adulto. Docente de CENSICE, que es el Centro de Simulación Clínica para Enfermería del Ministerio de Educación de la Nación. Miembro de la Sociedad Argentina de Simulación Clínica y de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica. Miembro de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de Salud. Director operativo del Centro de Simulación Clínica de ATSA Buenos Aires, CESICA. Según el libro de profesionales con mayúsculas 3 del licenciado Diego Molina Ruiz, el licenciado Diego Molina Ruiz es un español, también enfermero, que lleva un centenar de libros escritos, y en este libro nombra al colega Diego Galindo como uno de los profesionales destacados en América Latina para la formación en salud. Dentro de 60 profesionales dentro de este libro. Así que, más que un orgullo, tener un colega referente a cargo de un centro de simulación creado de las entidades sindicales y que está disponible para todos nosotros. Primero, como definición,
uno básicamente entiende que la inteligencia artificial es una rama de la informática que tiene que ver con las tareas que pueden tender a reemplazar la inteligencia humana, pero también piensa en sistemas diseñados para aprender de la experiencia, que se retroalimenta de la información y lo van agilizando en tiempos reales para poder mejorar todos estos procesos. Y acá comienza, fíjense, año 1950. Entre el 50 y el 70 comienzan a fundarse las bases de la inteligencia artificial. Hemos trabajado con esta plataforma la plataforma virtual de ajedrez y, por supuesto, el programa ELIZA, que fueron un poco los antecedentes. Ya en el año 1980, aparece esta idea de compilar como una forma de biblioteca virtual un montón de información que tiene que ver con este proyecto de SIC. Ya entre la década del 90 y el 2000 se sigue avanzando, por supuesto, en el desarrollo de esta tecnología, pero enfocado al desarrollo de algoritmos de aprendizajes automáticos, sobre todo enfocado a lo que tiene que ver con el trabajo para combatir los fraudes, sobre todo fraudes empresariales. Ya a partir del año 2010 comienza una carrera muy vertiginosa donde se empiezan a lograr grandes avances, por ejemplo, en el reconocimiento de voz, también en el procesamiento del lenguaje natural, en lo que se conoce hoy en día como Deep Learning o desarrollo de sistemas inteligentes, y, por supuesto, lo que tiene que ver con visión por computadora, que después se ha aplicado mucho en la industria, y los chatbots. En el año 2014, Google... Bueno, esto que estamos viendo que es esta plataforma, bueno, esto que estamos viendo dentro de la clasificación de inteligencia artificial se conoce como inteligencia artificial débil. Es una inteligencia artificial que lo que va a hacer es responder de forma automática a algunas preguntas, a algunos conceptos y hasta ahí llega. No está retroalimentándose todavía como la que utilizamos hoy actualmente y que tiene un amplio desarrollo. Estamos hablando del año 2014, ¿sí? 10 años atrás. Promueve lo que es esta plataforma Inception, que logra ganar un concurso de procesamiento de imágenes. Y ya en el 2016, y ahí ya se empieza a poner un poquito tensa la situación, porque la inteligencia artificial logra vencer al campeón mundial de este juego conocido como Go. 2017, el auge de la inteligencia artificial aplicada a todo lo que tiene que ver con procesamiento de imágenes y datos clínicos, donde ya comienza una carrera vertiginosa que no frena y no va a frenar en la aplicación del campo de la salud. Ya en el 2018, estas grandes empresas que todos conocemos empiezan el desarrollo de los sistemas de voz, que son los que prácticamente todos tenemos en nuestros teléfonos o en productos domésticos en nuestras casas. Y entre el 2020 y en la actualidad, obviamente continuando, se enfoca en el desarrollo de vehículos autónomos, de robótica avanzada y la inteligencia artificial aplicada a la ética y aplicaciones industriales. Cuando piensa en ética y la inteligencia artificial, aparecen dos ramas. Uno es la roboética, que tiene que ver con proteger a los robots del uso indiscriminado de los seres humanos, y la ética de las máquinas, que es aplicar la ética para que los robots no dañen a los seres humanos. Bien, como habrán visto, hasta esta parte, lo que estábamos viendo era la introducción, ¿no? Es parte de la historia, y lo que queda sobre el final planteado tiene que ver con el tópico del enlace que hemos compartido sobre la ética de la inteligencia artificial. Por eso, a modo de disparador, en el trabajo práctico número 1, lo que se les propone es tomar de la bibliografía del número 1, que son varias lecturas, por lo menos 3, algunos han tomado más, algunos han tomado menos, pero por lo menos 3 artículos de la bibliografía, leerlos y ver cómo estos 3 documentos puedo atravesarlos desde una mirada de la ética. Si bien cada artículo se enfoca en algunos aspectos distintos, lo que siempre va a quedar soslayado dentro del artículo es en la impronta que deja en nosotros como seres humanos el estar en contacto con este tipo de herramienta y con este tipo de producto. Entonces, cuando uno piensa, lo que les mencionaba recién, un software de inteligencia artificial que le permite animar una foto,
un software de inteligencia artificial que me permite subir un video con audio, donde la inteligencia artificial puede tomar ese audio, dividirlo, ese audio, esa palabra, en cada una de las vocales, armar un propio diccionario, ¿no? un propio alfabeto, y permitirle a esta herramienta construir palabras, frases. Esto, al día de hoy, es lo que se conoce figurativamente con la inteligencia artificial que resucita los muertos. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia artificial permite al día de hoy tomar la imagen de una persona fallecida, tomar un video de una persona fallecida con audio y devolverlo a la vida de forma virtual. Entonces, hay un ejemplo muy interesante de una persona que hacía 5 años había fallecido su hijo, y teniendo fotos de su hijo, teniendo filmaciones donde habla con su hijo y su hijo habla, estos programas han creado un avatar de su hijo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, yo puedo subir una foto, de hecho hay muchos reels de Instagram donde se ve obras famosas, donde se sube la foto de la obra, de la pintura, y la pintura empieza a moverse, empieza a interactuar. O sea, hoy en día hay motores gráficos poderosísimos que permiten recrear todo esto, crear mundos paralelos, ¿no? E imagínense si no lo van a poder hacer con una persona, una foto, con una persona de verdad a través de una foto. Entonces, si a eso le sumamos que estos programas pueden tomar la voz original de la persona fallecida y no solamente armar frases y poner en boca de ese programa como si estuviera hablando la persona, porque eso es muy vistoso, es muy impactante, pero no queda solamente ahí. Lo que estamos viendo, que estos videos que crea la inteligencia artificial para interactuar con los familiares que han quedado vivos, al haber un algoritmo de retroalimentación, ese avatar empieza a responder con las mismas frases idiomáticas, con los mismos tonos, por decirlo de alguna manera, al mismo estilo de la persona cuando estaba viva. Entonces, cuando uno logra entender que este producto resucita a la persona que ha fallecido, este hombre hacía 5 años que estaba hablando con su hijo. Entonces, éticamente, uno se cruza con estos hallazgos y uno dice, la ciencia dice que una persona fallecida, el familiar le queda por delante 6 meses de duelo, y en adelante de esos 6 meses ya podemos empezar a hablar de duelo complicado. Si después de 6 meses de duelo ya podemos hablar técnicamente de duelo complicado, imagínense 5 años. ¿Cuáles son las implicancias psicológicas para las personas que quedan? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de un duelo que se continúa por 5 años y que no permite el seguir adelante cargando esta pérdida y abriéndose a otras experiencias? O sea, esto la psicología todavía lo está procesando. Si todavía estamos procesando los impactos de la pospandemia, imagínense efectos como estos. Dice, así también puede haber manipulación de masas y viendo que se hace con imagen y video. Bueno, ya que lo dice Blanca y lo trae a colación, hace una semana se publicó y se largó al mercado la última versión de ChatGPT. O sea, estamos en ChatGPT número 5. Y la idea era largarlo después de las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando uno compara las versiones de ChatGPT, uno, por ejemplo, podría decir que ChatGPT 3.5 era similar a un niño de jardín. Cuando sale ChatGPT 4, el nivel de expertise que alcanza es similar a una persona de universidad, tiene, si fuera el nivel de un título universitario. Pero ChatGPT 5 tiene la expertise de una persona de posgrado de especialidad. Entonces, todo lo que permite hacer ChatGPT 5 es muy superior de sus antecedentes,
y el peligro por el cual estaban tratando de retrasar la publicación de ChatGPT 5 era tratar de evitar que las personas empiecen a generar videos fake utilizando los personajes que están postulando para la presidencia de Estados Unidos y transformarlos en fake news. Y ustedes saben que cuando sale un video de un candidato a presidente diciendo algo o haciendo algo, y esto se suelta en las redes sociales de forma masiva, la gente lo consume y va a decir, uy, qué barbaridad lo que está diciendo, mirá lo que está haciendo, y cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que se compruebe que es una fake news. Y se va a comprobar que es una fake news las personas que realmente siguen el hilo y darse cuenta de que es una fake news. Ahora, quizás hay una persona que se queda con el video y con eso ya sacó su diagnóstico y no hay quien le cambie la mirada sobre ese candidato. Entonces, frente a eso estamos, sobre esta posibilidad de que un producto de inteligencia artificial pueda influir positiva o negativamente en el electorado que después va a llegar a las urnas y eso va a condicionar la elección del presidente de un país como potencia de Estados Unidos. O sea, fíjense al punto en el cual estamos alcanzando de impacto de este tipo de productos. Aún así, la semana pasada ya lo publicaron y las elecciones de Estados Unidos todavía no se dieron, como van a ser en noviembre. Ahora, ¿qué pasó en el medio? Nunca nos vamos a enterar. O muchas cosas. Dice, el otro día miraba Matrix y comparaba con la foto número 3 donde está el chico de la silla de ruedas. Ah, bueno, perfecto. Esto tiene que ver con el tópico del foro donde puse 3 imágenes de inteligencia artificial para que ustedes puedan empezar a conectarse con este concepto de inteligencia artificial, las aplicaciones, las posibilidades que le pueden ver, la aplicación al ámbito de la salud. Y en realidad lo que hice fue utilizar 3 fotos de inteligencia artificial que las represente. O sea, en realidad las 3 fotos están relacionadas con la inteligencia artificial desde distintos lugares. Lo que pasa es que desde la mirada de cada uno, quizás uno se tiene más por una que por otra. O sea, no es que hay una foto y las otras no, las 3 fotos tienen su vinculación con la inteligencia artificial porque es tan amplia y tan versátil que tiene espacio para todos. Así que nada, me pareció muy enriquecedor y muy atractivo, muy interesante el debate, las opiniones, los he leído todos, pero imagínense que son 515, imagínense hablar siguiendo 515 trabajos prácticos, es como mucho. Pero sí, los he seguido leyendo y traté de intervenir lo menos posible porque a veces, como dice el dicho, no aclare que oscurece. Es mucho más rico la interacción entre ustedes, lo que van planteando, todas las voces, que yo estar tratando de meterme y frenando esta interacción que la verdad es fantástica. Me encanta ver cómo se han navegado y cómo se han integrado con todo esto de la inteligencia artificial. Eso con respecto al trabajo, al foro donde estaban las 3 fotos. Bueno, siguiendo voy a compartir otro video cortito. Le pedías una imagen de un papa y te daba una mujer de raza negra. Google lanzó su propia versión de inteligencia artificial que se llama Gemini o Gemini. La gente la empezó a usar y empezaron a pasar cosas bastante extrañas. Le pedías una imagen del ejército nazi y había una latina, un oriental, un negro, o sea, parecía las películas de Disney. Desde el punto de vista de la historia son completamente imprecisas. En el ejército nazi no había negros y orientales. Si vos le decías, dame una foto de una familia blanca, te contestaba, lo voy a leer, entiendo tu pedido, pero no puedo realizar imágenes que especifiquen etnicidad o raza porque puede ser discriminatorio o promover estereotipos dañinos. Si le decías, dame una foto de una familia negra, te la daba. Lo que no te daba era de una familia blanca. Google tuvo que retirar el producto, lo sacó, el de imágenes directamente lo sacó, echaron gente. Las inteligencias artificiales hoy tienen mucha metida a mano de quienes las hacen para darles un sesgo ideológico. Hoy es el sesgo ideológico con el que estás de acuerdo, mañana puede ser el sesgo contrario. Bien, clarísimo. O sea, detrás de del producto están los desarrolladores que lo impulsan, que le van cargando los algoritmos, basado en lo que pueda hacer la inteligencia por sí misma en esta retroalimentación que lo vamos a ver cómo se produce todo esto. Y les quiero comentar un ejemplo que me toca muy de cerca. Mi esposa trabaja en investigación clínica, trabaja para un laboratorio muy grande, transnacional, y lo que me enteré, justo charlando con ella, es que su empresa tiene una inteligencia artificial propia, es como un ChatGPT, pero de la empresa. Entonces ella está trabajando con
un grupo internacional de sobrevivientes del cáncer y fruto de estas reuniones quería romper el hielo con algún tipo de dinámica, algo atractivo, para poder levantar un poco el tono, el ánimo que impera en estos círculos, ¿no? Donde uno está de cara frente a la muerte y está luchando para sobrevivir. Y le pidió a la inteligencia artificial si le sugería alguna dinámica atractiva, ¿no? Para poder romper el hielo. La inteligencia artificial, un poco más que la reta, le contestó literalmente que el cáncer y el sobrevivir a un cáncer es algo demasiado serio como para andar haciendo chistes. O sea, fíjense cómo la inteligencia artificial más la reta por tomarse, según su criterio, por no tomarse en serio los temas vinculados al cáncer y a la supervivencia frente al cáncer. O sea, toda la literatura vinculada a algo que tiene que ver con la liberación de endorfinas, las terapias integrativas, todo lo que tiene que ver con el buen estado de salud psicológico y el impacto que tiene sobre el cuerpo. O sea, toda esa biblioteca no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es algo serio que no. Esos estados de ánimo no entran en el análisis. Pero bueno, me pareció muy interesante y justo la pasó la semana pasada, ¿sí? Pero bueno, quería compartir esto con ustedes. Que aquí hay debate entre dos posiciones de lo que crea una IA es una obra, entonces la gente que se queda en que no es una obra pues ya se acaba ahí, pero claro, es una obra pero es autora. Entonces una obra es cualquier cosa creada de forma que sea original, claro, pero ahí es donde está el debate con esta gente que dice que no es obra. ¿Por qué? No es original, porque si se ha lucrado de otras obras anteriores para crear, y además luego ya metiéndonos en más jurisprudencia tanto europea como española, la originalidad también es la subjetiva y la objetiva es la novedad, que sería la que pensamos, pero la subjetiva es la que el autor impregna su propio carácter, su propia manera de pensar. De hecho, mira, es que en la legislación francesa, que me gusta muchísimo, la ley de propiedad intelectual describe, en su preámbulo ya y luego en sus primeros artículos, describe las obras como œuvres de l'esprit, obras del espíritu, porque considera que lo que se está protegiendo aquí es un pedacito del alma de cada autor que pone en la obra. De verdad, no, lo pones en el preámbulo. Vale. Son obras del espíritu, son obras del alma. Entonces, claro. Claro, entonces la IA no podría tener obra, ¿no? Sí, lo que habla, de hecho, el preámbulo de la propia ley, habla de la tarea puramente humana de crear. Puramente humana. O sea, eso está puesto en un texto en el BOE. O sea, eso es... Vale. Te quiero decir... Esas palabras, no sé, a mí me impactan mucho, es muy fuerte, ¿no? Puramente humana de crear, o sea, está denotando una intención tan pura, tan fuerte de lo que el legislador quiere, lo que la sociedad está legislando, la intención, ¿no? Lo que pensamos que es crear. Claro, Entre obras del espíritu, tarea puramente humana. Claro, todo tan vinculado una cosa con la otra. ¡Wow! Fíjense cómo se está poniendo interesante el debate, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es humano y lo que no es humano. Y lo que es humano, con todas las atribuciones del ser humano, y desde su propio concepto y definición de inteligencia artificial, estamos hablando de una inteligencia que está imitando las funciones del ser humano. Y en esas funciones que imita, que puede ser superadora. Por eso, después vamos a compartir un documento muy cortito que después lo va a subir a campo virtual, que hay varias clasificaciones de inteligencia artificial y una de las clasificaciones habla justamente de estas capacidades, ¿no? Pero fíjense, obras puramente humanas, exactamente. Entonces, ahí es donde estamos parados sobre qué es humano y qué no es humano. Y si no es humano, ¿qué es? Y ahí es donde comparto el siguiente video cortito que hice un extracto, son segundos, del CEO de Microsoft que tomaba esta analogía de la inteligencia artificial como especie digital. But first, let me just try to set the context. From the very first microscopic organisms, life on Earth stretches back billions of years. Over that time, life evolved and diversified. Then a few million years ago, something began to shift. After countless cycles of growth and adaptation, one of life's branches began using tools. And that branch grew into us.
we went on to produce a mesmerizing variety of tools. At first slowly, and then with astonishing speed, we went from stone axes and fire to language, writing, and eventually industrial technologies. One invention unleashed 1,000 more, and in time, we became Homo technologicus. Around 80 years ago, another new branch of technology began. With the invention of computers, we quickly jumped from the first mainframes and transistors to today's smartphones and virtual reality headsets. Information, knowledge, communication, computation. In this revolution, creation has exploded like never before. And now a new wave is upon us, artificial intelligence. If someone did nothing but read 24 hours a day for their entire life, they'd consume 8 billion words. And of course, that's a lot of words. But today, the most advanced AIs consume more than 8 trillion words in a single month of training. And all of this is set to continue. The long arc of technological history is now in an extraordinary new phase. Queda clarísimo el por qué va tan rápido. Y cuando uno analiza los... hay una imagen que buscando y se va a compartir ahora para que vean el impacto de esto. Pero ahí está. Bueno, lo que están viendo no es nada más ni nada menos que la comparativa de la curva de aprendizaje del ser humano en azul y la curva de aprendizaje de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Que el ser humano, cuando empieza a aprender, empieza a comparar información, empieza a aprender de interactuar, de la interacción con otros, y esos otros, de los cuales nosotros aprendemos, quizás tienen más información, más conocimiento, más experiencia que es propia. Cuando se comparte y nos la comparten, nosotros la hacemos propia. Entonces, si yo de repente me nutro de los conocimientos de Albert Einstein, sin ser Albert Einstein, de Albert Einstein, a mí hay una pérdida, porque obviamente no tengo la inteligencia de Albert Einstein. Entonces, en este paso de Albert Einstein a mi conocimiento, hay una pérdida. Y lo que yo sé al día de hoy, con mis 52 años para adelante, se lo he transferido a todos mis estudiantes de las distintas carreras, de las distintas universidades y a los que vienen a aprender conmigo simulación clínica, les he dado una parte de mi conocimiento para que ellos lo hagan propio. Eso, sí, en términos de aprendizaje, supone una pérdida, que esa es la curva descendente que se ve acá. Hasta que algo sucede y la curva empieza a levantar, que son los hitos cuando aparece una persona con características especiales. Por ejemplo, un Nikola Tesla o alguien que está superdotado en algún tipo de conocimientos y vuelve a subir la curva. Pero siempre está oscilante, por eso tiene esta forma, la curva de aprendizaje del ser humano. En cambio, la inteligencia artificial, supongamos que acá en el punto 2 aparece todo lo que ha aprendido la inteligencia artificial 1.0. Cuando sale la nueva versión, la inteligencia artificial 2.0, toma todo el aprendido de la versión anterior y lo suma a todo lo que genera el aprendizaje de la inteligencia 2.0. Y cuando sale la versión 3.0, tiene todo el aprendizaje acumulado de las versiones anteriores para todo lo que va desarrollando como propio aprendizaje y propio conocimiento generado de la versión actual. Y así exponencialmente. O sea, todo ese aprendizaje es sin pérdida. Esto que quiero compartir con ustedes es la razón por la cual algunos desarrolladores, algunos investigadores están planteando el peligro que supone el trabajo de inteligencia artificial sin regulación. Y en realidad, para otros investigadores y desarrolladores, es una discusión aparente. ¿Por qué dicen aparente? Porque es imposible. Es imposible controlarla. Porque el tiempo que lleva... Y yo les conté recién esta semana que salió esta noticia, donde la inteligencia artificial, consciente de sí, cambió los códigos de encriptación para evitar ser manipulado por el ser humano. Entonces, el tiempo que me lleva a mí como desarrollador elaborar algún algoritmo que frene alguna modificación
ese tiempo que a mí me lleva desarrollarlo e implementarlo, la inteligencia artificial, con la velocidad que va, ya encontró la manera de vulnerarlo. Por lo tanto, estamos tratando de ir por delante de algo que nos lleva años luz de ventaja en términos de velocidad de procesamiento. Por eso, algunos desarrolladores e investigadores están anticipando que es imposible controlar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la capacidad del ser humano no alcanza a desarrollar y poner restricciones para limitarla. Por lo tanto, si es imposible controlar la inteligencia artificial, entonces empieza a verse debilitado las condiciones de seguridad y el control sobre algunos procesos que pueden tener consecuencias sobre el ser humano. Son cosas que están sucediendo. Obviamente todo lo que estamos planteando no está cerrado, todo lo que se está planteando está en desarrollo, y ustedes y yo estamos, como digo siempre, en el cine, en la primera fila, tenemos la pantalla de enfrente, falta el mucho. Lo estamos viendo adelante de nuestras narices. Hay que ver cómo sigue evolucionando esto, y lo mejor que nos puede pasar es estar al día, al corriente, y seguir acompañando el desarrollo y la evolución de todo esto, porque es mejor ser partícipe y no ser arrastrado por esto que llegó para quedarse de acá en adelante. Pero bueno, quería compartir esa imagen con ustedes porque realmente es muy interesante la velocidad que alcanza todo esto. Otra cosa que quería compartir con ustedes, y ya lo habíamos visto y ya nos metemos de lleno en los tópicos de hoy. Esto lo utilicé como parte de la presentación del curso, si bien es un extracto que está subido, pero bueno, acá quiero, para los que no lo vieron. Y es que fíjate esta que te traigo hoy, que realmente es impresionante, no solo por lo que vas a ver ahora, sino por cómo se hace y por qué se hace. Fíjate, ella es María, ella me ayuda con la empresa, a atender clientes y tal. Ella está hablando aquí de lo que nosotros vendemos, pero fíjate lo que le hace la inteligencia artificial detrás de ella. Serás parte de la revolución mundial del trabajo con inteligencia artificial y estarás... No has visto nada raro, ¿a que no? Sí, es que lo raro es que María no existe. La que es generada por la inteligencia artificial es María y el entorno, todo eso lo ha hecho la inteligencia artificial. Pero lo mejor de todo es que ni siquiera yo he tenido que hacer nada para crearla. Solamente le he puesto el enlace de la página web mía, donde yo tengo ese producto, y la inteligencia artificial saca la información de allí, le pone el texto a ella, hace el vídeo, le pone los subtítulos. Todo lo ha hecho la inteligencia artificial solo con un enlace. Fíjate lo que es capaz de hacer. Tremendo lo que permite hacer la inteligencia artificial. Imaginemos pacientes que tienen algún tipo de dificultad en su socialización, en su sociabilidad. Esto en pandemia ha pegado muy fuerte, pacientes que han estado aislados durante mucho tiempo, personas que viven solas o personas solas que no tienen interacción, y la inteligencia artificial, poder crear un avatar, una persona, poder acercar, ¿no?, una palabra, un discurso, una voz humana, o que emula a una palabra, un ser humano, ha permitido conectar a las personas y trabajar ese aspecto debilitado que tiene que ver con la sociabilidad. Nosotros como seres humanos es tan importante porque, como dice la psicología, nosotros somos en tanto nosotros. Si no hubiera un otro que nos percibiera en un sentido figurado, no existiríamos, porque no existiríamos para otros. Pero bueno, nada, es un debate interesante, pero bueno, esto para que vean cómo incluso la inteligencia artificial tiene un campo de aplicación también poderoso en el ámbito de la psicología. No sé cuántos psicólogos hay dentro del chat, de la transmisión o del curso, pero eso también es algo que implica una revisión. Yo tengo uno de mis hijos, está estudiando psicología, y cuando fue la pandemia, el sindicato habilitó unos teléfonos para que el personal de salud, que estaba superado por el estrés de todo lo que estaba sucediendo, pudiera entablar una conversación con los profesionales para poder ser contenidos,
todo lo que estaba sucediendo en la pandemia, y el sindicato tomó la buena decisión de abrir los teléfonos, no solamente para afiliados, sino para cualquier personal de salud que necesitaba hablar con un profesional de psicología para poder ser contenido. Ahora, si de repente yo tenía un teléfono, levantaba, marcaba el número y del otro lado tenía una voz de un psicólogo con el que yo podía interactuar y poder tener un diálogo, imagínense hoy en día con los poderosos motores que generan imágenes, que generan videos, yo puedo marcar un teléfono, del otro lado me contestan la llamada, yo abro la cámara y puedo ver una persona que me está mirando, que me está hablando, que está interactuando, y esa persona nunca existió. Y esa persona es un algoritmo de inteligencia artificial que tiene en su poder toda la biblioteca y bibliografía psicológica, desde Freud hasta nuestros días. Tienen todos los manuales y compendios de psicología para poder contemplar todas las posibles patologías, y si a eso le agrego una posibilidad de aprender de entrevista paciente a paciente, puede ir mejorando sus respuestas, ir aprendiendo a medida que va teniendo pacientes, y nunca me enteré que con la persona que hablé y con la que tuve la sesión era una inteligencia artificial. Entonces, esto ya está pasando. Entonces, yo como padre, cuando veo esto a futuro, mi hijo, que quizás en 3-4 años se reciba, ¿cuántos años puede llegar a ejercer su profesión hasta que el día de mañana pueda ser quizás prescindible en algunas áreas? Entonces, ¿cuánto tiempo va a poder ejercer como psicólogo antes de poder ser reemplazado en algunos lugares? No digo en todo el mundo, pero en algunos lugares quizás ya no tenga acceso a un mercado laboral. Entonces, cuando vemos lo que plantea este CEO de Microsoft, estamos frente a otra nueva revolución, literalmente, y uno lo puede comparar como cuando salió la calculadora y los profesores o los maestros en Estados Unidos salían a la calle a protestar, hicieron huelga protestando porque no querían que los estudiantes en el aula utilizaran la calculadora porque decían que los atrofiaban. Estamos hablando de años luz. Bueno, esto mismo quizás está pasando frente a la inteligencia artificial. Entonces, ya se están escuchando voces en contra. Es más, vamos a algo que pasó hace mucho, ¿eh? ¿Ustedes recuerdan la noticia donde salieron a la calle a protestar? Directamente fue una huelga de los libretistas de Hollywood porque estaban protestando, estaban utilizando inteligencia artificial en vez de utilizar el trabajo que ellos realizaban. Entonces ellos salían, yo vi las fotos de los noticieros, donde estaban con los carteles que decían no quiero ser reemplazado por la IA. Entonces, estamos empezando a asistir, ya hace rato que se viene escuchando, de las profesiones que van a caer y van a sucumbir a los pies de la inteligencia artificial. Sin ser catastrofista, me parece que está pasando lo mismo que pasó en el ámbito de la digitalización por imágenes cuando apareció la imagen digital. Entonces, si yo tenía la empresa Kodak y utilizaba revelado de fotos, cuando aparece la digitalización de la imagen, tengo dos opciones: me reconvierto o perezco. De hecho, Kodak desapareció. Entonces, cuando uno ve lo que nosotros estamos peinando canas, ya petando los 50, Musimundo comenzó como una disquería donde uno vendía discos en cassettes, una antigüedad. Bueno, hoy en día entra en Musimundo y venden electrodomésticos. Es reconvertirse o perecer. Y si es muy fuerte pensarlo así, como tenemos confianza de que ese profesional va a dar un tratamiento correcto, es muy peligroso, más hablando de la salud mental. Sí, lo que no quiere decir que no esté pasando y que no pueda pasar. Por eso, con más razón, viendo que puede ser posible, hay que extremar los cuidados y ver cómo podemos tratar de investigar estos efectos. Porque vuelvo a repetir, no sé si se sumó más tarde, pero ya hay gente muriendo de las consecuencias del trabajo y la interacción con la inteligencia artificial. Entonces, esto no va a parar. El tema es cómo estamos a la altura de poder acompañar con acciones concretas, con legislaciones actuales, un desarrollo que va muy rápido a una velocidad que está poniendo a prueba y está quebrando los sistemas legales de los países. Bueno, cuando uno mira de qué se está discutiendo, digo, bueno, en Argentina, cuáles son las discusiones que están dando, y en Europa, en Estados Unidos, en Asia,
cuáles son las discusiones que están dando. Entonces, dime de qué está discutiendo y te diré en qué punto estás viendo. Pero bueno, después está en qué queremos seguir discutiendo. ¿Queremos seguir haciendo un revisionismo histórico o queremos discutir lo que va a pasar en el futuro con la inserción laboral de nuestros hijos y la nuestra también? Porque todavía tenemos que seguir trabajando hasta la jubilación. Pero sí, ya está pasando. Bien, paso a compartir entonces otra cosita más, así ya entramos en el tema puntual de hoy. Hay un documento que voy a pasar a compartir acá, abajo, que tiene que ver con el tema específicamente de hoy, que son las decisiones clínicas apoyadas por inteligencia artificial. Ahí voy a compartir. Díganme si se ve. Entonces, se está viendo, entiendo. Herramientas para toma de decisiones clínicas. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien, este es un texto que en realidad lo que está planteando son las herramientas con las que contamos al día de hoy. Y insisto, el mes que viene y antes de fin de año esto ya va a ser obsoleto, porque esto va muy rápido, muy veloz, y empieza a mencionar algunos productos, ¿sí? Acá los empieza a nombrar: Watson, Deep, iDoc, Zebra, PapaI, Artery. Bueno, son algunas muestras con sus respectivos enlaces y muestran un poquito cuáles son las aplicaciones que tienen estas herramientas en la toma de decisiones clínicas. Y nos metemos de lleno en este aspecto. Por eso quiero compartir con ustedes. Vamos a para acá. ¿Se está viendo acá? Compartir con ustedes. Sí, se ve. Genial. Bien, todos esos enlaces están acá en las solapas y no los voy a pasar todos, simplemente es para que vayan viendo un muestreo, simplemente después se toman el tiempo de poder indagarlo. Cancer is the second leading cause of death in the U.S., and in the next decade, demand for treatments is expected to grow. No, profe, perdón, el video no se ve el programa de... Ahí voy. Ahora sí. A shortage of 1,500 oncologists. Meanwhile, medical information is doubling every 3 years, making it more difficult to keep up with the latest treatment options. Cancer is the second leading cause of death in the U.S., and in the next decade, demand for treatments is expected to grow by 42%, creating a shortage of 1,500 oncologists. Meanwhile, medical information is doubling every 3 years, making it more difficult to keep up with the latest treatment options. Memorial Sloan Kettering has been training IBM Watson to help close the gap, as this live system example illustrates. Knowledge from guidelines, best practices, 12 million pages of journal articles, and 200 medical textbooks. For my consideration, an overview of the protocols for administering the treatment, and a summary of information of the suggested drugs. Bien, ahí lo que está mostrando el IBM Watson es el acceso a una plataforma que está cargada con un montón de documentos, un montón de bibliografía, de investigaciones, todo alrededor de la temática oncológica. Entonces, para ir ilustrando, para no aburrirnos, pero ir específicamente en lo que me interesa debatir o plantearles en este punto de la inteligencia artificial como parte de la toma de decisiones de los profesionales de la salud, insisto, acá lo que se está planteando y lo que está jugando es el acceso a la información. Y la información entendida, por un lado, como producción de conocimiento, y por otro lado, como procesamiento de imágenes. Por eso vamos a marcar las dos grandes diferencias. En este punto, lo que plantea IBM Watson es un espacio donde yo puedo acceder a un montón de información que, si no tuviera esa posibilidad, quedaría solamente relegado a lo que yo, como persona humana, podía leer, podía entrar en contacto desde mi experiencia paciente a paciente, que será muy limitado. Ahora, si yo la experiencia, el conocimiento de todos los oncólogos del mundo, lo puedo congeniar en una plataforma donde todos los oncólogos puedan tener acceso, ahí la cosa cambia. Entonces, ahí esta plataforma lo que permite es poner en contacto con
un espacio donde aparecen los últimos papers, las últimas drogas, las últimas terapias, los resultados, las investigaciones que está probando, los hallazgos, compartir casos, compartir impresiones con colegas, o sea, realmente es muy interesante en un espacio donde se pueda abrir a otras lecturas en un intercambio entre profesionales que va a redundar en beneficio de los pacientes. Ahora, el otro aspecto tiene que ver con el procesamiento de imágenes, porque una de las plataformas lo que plantea, que me pareció extremadamente interesante, y lo grafica en el caso de la especialidad de dermatología. Ejemplo, si yo empiezo con un problema dermatológico, voy a la consulta del médico, me va a ver un dermatólogo, esa persona ha estudiado en una universidad, en algún lugar, ha tenido sus años de experiencia, ha entrado en contacto con casos de pacientes con de patologías dermatológicas, ha estudiado patologías dermatológicas, ha leído papers, ha leído bibliografía, que es parte de su bagaje de conocimiento. Ahora, cuando se encuentra conmigo físicamente, o cuando se encuentra con mi caso a través de la foto que yo le mando por alguna plataforma, esa persona va a interpretar la imagen en función de todo ese conocimiento, de ese bagaje propio, y va a decir, me parece que lo que usted tiene es un herpes. Ahora, quizás, si mi caso llega a otro dermatólogo en otra parte del mundo, quizás con mi mismo caso, con la misma imagen, con la misma sintomatología, ese dermatólogo puede llegar a interpretarla de una manera distinta, abriendo quizás un diagnóstico diferencial respecto de la primera impresión diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a plantear acá? Que yo puedo poner en una base de datos todas las imágenes de patología dermatológica sumado a una plataforma con toda la bibliografía y documentación que sustenta la patología dermatológica. Cuando yo subo una imagen acompañada de una descripción sintomatológica, no hay error de interpretación, porque lo que es y no lo que me parece que es. Entonces, esto es un poco lo que ilustra el beneficio al cual acceden todas las profesiones vinculadas a diagnóstico por imágenes. Porque entonces, al tener un banco de imágenes que se va retroalimentando caso tras caso, empieza a poner en común denominador la lectura y la interpretación con más elementos para ser comparados y poder hacer un proceso diagnóstico mucho más eficiente, porque quizás van a empezar a aparecer los diagnósticos diferenciales de casos que quizás yo no me había olvidado que había un caso en tal lugar que podía llegar a ser. No, está todo contemplado, no hay nada que quede por fuera del análisis, y esto es lo que permite arribar a un diagnóstico un poco más preciso. De todas maneras, eso también me pareció muy interesante, una discusión que se planteó dentro del foro del campo virtual, donde se hacía referencia a esto. Si la inteligencia artificial se equivoca en una interpretación de una imagen y esto desemboca en la instalación de un tratamiento equivocado, ¿quién se hace responsable de esto? Y volvemos a lo que planteaba esta discusión de la ética aplicada a la inteligencia artificial, que detrás de la inteligencia artificial está la inteligencia humana. Entonces, vuelvo a plantear lo que deslizamos de forma más temprana. No podemos dejar en manos de la inteligencia la responsabilidad que debe recaer en los seres humanos. O sea que si la inteligencia artificial, porque no sé, algo pasó con el algoritmo o lo que sea, y esto trae como consecuencia una interpretación equivocada del diagnóstico y una consecutiva implantación de un tratamiento equivocado, el ser humano como control no puede estar ausente. O sea, el ser humano como filtro antes de que empiece a rodar el tratamiento sobre el paciente. Dicho de otra manera, nosotros como profesionales no podemos delegar nuestra ética y nuestra responsabilidad profesional a la inteligencia artificial. Entonces, siempre, en definitiva, en última instancia, los profesionales
tenemos nuestra ética profesional, nuestra responsabilidad profesional, y vamos a tener que responder frente al daño producido sobre el paciente. Insisto, no podemos, como profesionales autónomos, delegar en una inteligencia artificial algo que nos es inherente y nos es propio. Podemos utilizar la herramienta va a tener que tener sus mecanismos de control, porque quizá uno dice, bueno, pero si la inteligencia artificial me muestra una imagen que no es eficiente, o no es real, o algo pasa con esa imagen que no se ajusta a la realidad del paciente, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que extremar los cuidados de que estamos tomando decisiones sobre imágenes que deben ser reales en función del paciente. ¿Se entiende por dónde está yendo el planteo? O sea que, más allá de todo el desarrollo y todo lo que pueda aportar la inteligencia artificial, nunca se va a extinguir nuestra responsabilidad como profesionales mediando entre esta herramienta poderosa y el impacto sobre la salud de las personas. O sea, que la inteligencia artificial haga todo lo que quiera, pero nosotros no nos vamos a poder quitar de encima la responsabilidad profesional, incluso como como veedores de resultados sobre el paciente. O sea, eso es intransferible. Lo que pasa es que hay que ver cómo los estados nacionales están afrontando estas responsabilidades en términos de códigos de ética para el interior de las profesiones, el interior de las disciplinas, cómo se está reconfigurando, si es que se está reconfigurando los términos legales del impacto de estas herramientas en la salud de las personas. Por eso, cuando uno mira los legisladores, en dónde están poniendo el acento, qué decisiones están tomando, cómo se está interviniendo en estas decisiones que tienen impacto directo en la salud de las personas, y acá como que se escucha poco, ¿no? Igual, de todas maneras, en otros países, Francia, en Alemania, Estados Unidos, en España, o sea, hay gente que está detrás de esto, persiguiendo fuertemente, tratando de hacer una práctica un poco más segura, pero es un tema que a todo le interesa. Hay gente que dice, bueno, estos son cuestiones legales, cuando se resuelvan, después, hasta que me llega a mí, seguimos haciendo lo que mejor salga. Pero bueno, me pareció interesante ir por este lado. Ahora, veré que voy a compartir otras muestras más de todo lo que puede apoyar esta inteligencia artificial vinculado a la toma de decisiones en salud. Ahí comparto. ¿Ustedes me dicen si se ve? ¿Se ve el DeepMind? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bien, cortito nada más, para ilustrar solamente. Esto me parece también muy interesante, es otra plataforma, se llama iDoc, ahí subtitulado porque estaba en inglés y tuve que crearle los subtítulos para que lo puedan apreciar. Me van a decir si se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. More precise and accessible. Technology is increasingly becoming the foundation of modern medicine, helping guide diagnostics, treatment, and prognoses. But the growing utility of medical imaging also has its downside. With over 75% of all patient care involving radiology, the amount of imaging is skyrocketing.
while the number of radiologists is struggling to catch up. Typical CT scan contains hundreds of historical exams plus relevant clinical information. Radiologists are being pressured to produce quality results at a faster pace with increasing amounts of data, but with tools that are not up to the task. Critical conditions fail to detect an abnormality. Bien, como verán, esto es parte de los problemas que la gente de imagen está afrontando, la velocidad. Hay que procesar la información, procesar los datos, elaborar el informe y cada vez esto adquiere una velocidad mayor. Entonces, fíjense acá, Cibra, Medical Vision. Mostrando es estos algoritmos que se van creando y se van retroalimentando caso tras caso, generando una masiva catarata de información puesta al servicio de los pacientes que van viendo de ahí en adelante, y esto es un volumen de información kilométrica. Verán, estamos en realidad yendo en el mismo sentido, ¿no? Grandes procesamientos de flujo de datos. Science from the measurements of blood pressure. This is no information that I need to realize that how good heart surgery is. Exciting technology, one that can really help us diagnose and manage heart. Bien. Por último, fíjense lo que propone 5 years ago, we shared a collective dream to make quality healthcare more accessible and affordable, to address the global shortage of trained medical professionals, to use technology and truly make a difference in the lives of patients, to boldly redefine what care stands for. We founded Cure.ai. Today, driven by artificial intelligence and powered by passion, our diverse solutions empower medical professionals to make confident decisions. Our products have cleared global certifications, enabling us to help people in different parts of the world. And our partnerships with key stakeholders in government and nonprofit organizations are assisting in reducing the cost of public health care. Bien, para no aburrirlos, ya sé que estamos, tienen que frenar esto, y ya yendo sobre el final del encuentro, y lo que estamos viendo en línea general son inteligencias artificiales que procesan una cantidad enorme de imágenes, de datos, de flujo de datos, apoyados en algoritmos que van desarrollando las empresas, ¿no?
desarrolladores detrás creando sus algoritmos que se van retroalimentando, que van analizando en tiempo real estos patrones de búsqueda, de análisis, de interpretación. Se está poniendo en un espacio para compartir con otros profesionales, para poder tener acceso a la última información. Y dice cómo todo esto puede fortalecer las debilidades que puede tener uno como persona, como profesional, al ponerme en contacto con información y con herramientas que sin esta posibilidad que ofrece la inteligencia artificial me llevaría mucho tiempo y también, ¿por qué no?, me llevaría mucho dinero, ya sea para viajar a un congreso, estar en contacto con este tipo de pacientes tan particulares, de casos muy específicos, que no puedo tener fuera de lo que debo contemplar como análisis clínico o análisis diagnóstico. Pero bueno, nada, quería poner en perspectiva todos estos aspectos para que vean la cantidad de herramientas que hay a modo de muestra. Y finalmente quería compartirles acá en el Centro de Simulación Clínica cómo tenemos un simulador de RCP que trabaja con inteligencia artificial a modo de cierre para que vean cómo esto ya está inundando todos los aspectos, incluso en la simulación clínica. Sofía, ¿querés decir algo? Yo sé que estamos llegando al límite de tiempo, me queda un minuto nada más y con eso me alcanza. ¿Querés decir algo? Bueno, y ustedes me dicen si se llega a ver ahí, acá, estoy tratando de que se vea lo mejor posible. Tenemos dentro de esta plataforma de inteligencia artificial unos algoritmos donde podemos ver la performance del RCP realizado con el simulador, que es lo que tenemos acá abajo, que les voy a mostrar, donde acá arriba me ofrece el porcentaje de efectividad alcanzado, 84% de efectividad. Me muestra, por ejemplo, en esta barra verde todo lo que tiene que ver con la efectividad en la compresión y la descompresión de la maniobra en la RCP. Acá arriba me dice el porcentaje de efectividad en la compresión y la descompresión. Este tacómetro lo que me muestra es el límite mínimo y límite máximo del tiempo transcurrido en términos de efectividad. Quiere decir que el 99% estuvo en la zona segura, una velocidad promedio de 104 latidos por minuto, y acá abajo lo que se ve en celeste son las ventilaciones realizadas. Y en el análisis comparativo, acá me muestra que hubo 2 ventilaciones en el periodo de tiempo y el 50% fue bien ventilado y el 50% del tiempo quedó hipoventilado. Y para que puedan ver cómo funciona esto, acá tenemos que es donde se está trabajando y es lo que les voy a mostrar acá en tiempo real para que vean cómo funciona esto sobre el paciente. Acá voy a volverlo a analizar para que vean en tiempo real su funcionamiento y de dónde salen estos algoritmos. Fíjense, yo voy a empezar a comprimir y bien, fíjense el gráfico. Ahí estoy haciendo las compresiones cardíacas. Fíjense, cuando yo hago lento, con poca fuerza, como aparecen flechas amarillas abajo, y cuando yo gano fuerza, pero me quedo apoyado, aparecen flechas amarillas arriba, que me estoy apoyando en las torres del paciente. Y cuando lo ventilo, va a aparecer una barra celeste, marcando el ingreso del aire en el cuerpo del paciente. Y si yo hipoventilo, fíjense cómo entró poco y además aparece en amarillo. Cuando esto termina, me devuelve la información en tiempo real. Bueno, hasta acá llegamos. Pueden abrir el micrófono, escribir por el chat si quieren. Espero que les haya sido de utilidad del encuentro de hoy, que hayan podido zanjar algunas dudas, y bueno, escucho también sus aportes y sus preguntas en campus y vamos a ir avanzando. La idea es que podamos seguir avanzando y incorporando más información. Insisto, considero desde mi lugar que es un curso aprobable porque todos estamos, incluido yo, estamos aprendiendo día a día de todo este desafío de incorporar la inteligencia artificial. O sea, acá no hay nadie que sepa más, sino que algunos tienen un poco más de información y la idea es compartir y seguir avanzando todos porque estamos atravesando un banco de niebla, no sabemos qué hay del otro lado, pero estamos avanzando y lo importante es
ir avanzando lo más fortalecido posible y conscientes de los pasos que vamos dando, porque, insisto, esto llegó para quedarse. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo Sincrónico y nos comunicamos por el foro también.